Bien, buenos días y gracias a todos, a todas por vuestra presencia, a quienes en esta hora temprana de un día laborable, con un calor del diablo, tenéis a bien acompañarnos, a quienes se están conectando por streaming, también queremos saludarles, ¿no? Y a quienes vean esta sesión grabada, supongo que los colegas y compañeros mexicanos, salvo aquellos trasnochadores que estén ahora mismo conectados, que los hay, podrán vernos también, como pasó en la sesión de ayer, directamente cuando esta sesión y todas las del ciclo van a ser grabadas. Yo, como presidente de la sección iberoamericana, quiero agradecer a los colegas del Ateneo Español de México el diálogo que hemos mantenido durante estos meses. Como todos ustedes imaginan, estas cosas no se hacen solas, han sido meses de un trabajo minucioso. Para la sección iberoamericana es uno de sus hitos en los 2 años que este equipo lleva al frente de la sección. Venimos haciendo un montón de actividades vinculadas con la cooperación internacional, vinculadas con las políticas de desarrollo, pero este ciclo, que ayer se inauguró y que en su parte académica hoy empieza, es especialmente importante para la sección. Así que quiero agradecer ese diálogo complejo a veces. Creo que nos hemos intercambiado, si no me equivoco, un medio centenar de borradores hasta, digamos, aterrizar en las sesiones de esta semana. Y quiero agradecer muy especialmente al presidente del Ateneo Español de México, Juan Bonilla, que creo que anda por aquí con nosotros. Hola, Juan, ¿cómo estás? Y, por supuesto, a todo su equipo. También a las instituciones académicas, que no nombraré, pero que están recogidas en los programas que ustedes tienen, porque se han involucrado de manera muy activa también en esta actividad y nos parece, digamos, un auténtico lujo poder contar con todas ellas. Por supuesto, al Gobierno español, que desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ayer, como saben los que nos acompañaron, estuvo con nosotros el propio ministro, dentro del proyecto y en el marco del proyecto España en Libertad, 50 años de recuperación de la democracia, mejor dicho, del fallecimiento del dictador. En ese marco es un apoyo muy importante el que nos ha brindado el Ministerio de Memoria Democrática. Sin su apoyo, digamos, este ciclo tampoco sería posible. A la Junta de Gobierno y a la gerencia del Ateneo, a Ana Gázquez, la gerente, y todo su equipo, que han sido, digamos, un valor fundamental para poner en marcha esto que forma parte también, deben saberlo ustedes, del año de la memoria democrática también del Ateneo. Esta actividad quizás es la más amplia, posiblemente la más estable, posiblemente en la que tenemos un mayor número de ponentes, que contamos, digamos, con un número muy importante de compañeros y colegas mexicanos, pero hay todo un ciclo durante todo el año que tiene que ver con este año de la memoria democrática. Y a mis compañeros de la sección iberoamericana, por supuesto, citaré a los que están aquí: Silvia Escobar, muchas gracias Silvia, José María Goicoechea y, sobre todo, no ha venido todavía, pero lo hará, y me verá que esto que voy a decir a continuación lo verá seguramente grabado, a Chelo Naranjo, que ha sido la coordinadora académica y que, digamos, su agudeza académica, su capacidad de organización, siempre con una sonrisa en la boca, nos ha permitido llegar hasta este momento. Pues bien, esta historia compartida entre el Ateneo Español de México y el Ateneo de Madrid es una alianza, yo creo, muy noble, una historia compartida en la cual pretendemos también que todos ustedes se incorporen y nos acompañen. Como ustedes saben, 1936 marcó un antes y un después en el curso político y democrático de España y en la cotidianidad de sus hombres y mujeres. El golpe de Estado contra la República obligó a miles de personas a abandonar sus hogares y marcharse de España, especialmente desde 1939. El exilio para muchos se tornó definitivo. Los exiliados encontraron acomodo en muchos países, pero especialmente en México. De ahí que decidimos que este ciclo fuera directamente el exilio republicano español, México 1939, cuyo presidente, Lázaro Cárdenas, tuvimos el gran placer y el gran honor de escuchar en una videoconferencia grabada a su hijo, a Cuauhtémoc Cárdenas. Pues bien, el presidente Cárdenas desplegó una campaña de acogida y apoyo, como todos ustedes saben, a los refugiados, que nunca dejaremos de reconocer y de agradecer. Esta tierra de asilo, México, proporcionó a los exiliados, esto ya es un lema que ayer se repitió varias veces y que no dejaré yo de hacerlo: pan, trabajo y hogar, e hizo posible que la ciencia y la cultura españolas comenzaran su reconstrucción fuera de nuestro país. Como indicó el profesor Serrano Migallón, al cual tendremos el lujo y el honor de conversar con él mañana, el ideal democrático del asilo español aún vive en México. Pues bien, este ciclo queríamos empezar con una sesión, una mesa, con 4 historiadores, 2 mexicanos, lo diré mejor, un mexicano y una mexicana, y 2 españoles. Historiadores que, digamos, en este primer panel nos parecía importante contextualizar, de alguna forma, hacer una introducción un tanto historiográfica que nos permitieran enmarcar el desarrollo de las jornadas. Y paso ya directamente a presentarlos. Lo voy a presentar uno a uno,
Voy a presentar a las personas por el orden que ven ustedes en la pantalla y a continuación a los siguientes. Les hemos pedido que puedan conversar con nosotros unos 20 minutos para luego tener un tiempo para poder hacer algún pequeño coloquio antes de la sesión siguiente de las 12. Y voy a empezar por José Francisco Mejía Flores. Voy a decir, José Francisco, muy reducido tu currículum, que es amplísimo. Si quieres tu exposición, si algo me falta, que te parezca importante señalar, hazlo, por favor. José Francisco Mejía es investigador titular del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de los exilios iberoamericanos y, particularmente, me parece esto especialmente importante y para la sección lo es, en el estudio del exilio republicano español de 1939 en América Latina. Ha fundado, junto a Laura Beatriz Moreno, que nos acompaña también, que presentaré posteriormente, el Seminario Iberoamérica Contemporánea. Y José Francisco nos va a ilustrar sobre un tema que nos parece especialmente importante y que ha venido a denominar los agentes oficiosos del gobierno de José Giral en la América Latina de 1946. Por tanto, cuando quieras, compañero Mejía. No sé si, creo que el micro directamente. Buenos días. Un enorme gusto estar en esta mesa y sobre todo un enorme compromiso. Y por lo tanto trataré de ser muy enfático en los tiempos y darles un mensaje de una investigación que estoy haciendo, que estoy desarrollando. Pero antes de ello quiero agradecer y felicitar a las autoridades del Ateneo de Madrid y del Ateneo Español de México por hacer posible un acto de esta envergadura y porque es un formato pertinente y necesario. Y desde luego me congratula compartir esta mesa con Hugo Camacho, con la embajadora Laura Moreno, con Jorge de Hoyos y con que está por ahí. Pepe García. América Latina es una región complicada, es una región diversa, es una región intensa que ha tenido muchos regímenes violentos, dictatoriales y también regímenes progresistas. Estoy empeñado en ver en América Latina a varios Lázaros Cárdenas que también se identificaron con la causa de la República Española. No hay que olvidar que también tenemos a un Juan José Arévalo en Guatemala, tenemos a un Jacobo Arbenz, tenemos a un Eduardo Santos en Colombia, tenemos a un Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt en Venezuela y tenemos a varios presidentes progresistas latinoamericanos que también tuvieron un papel muy importante en apoyo a la República Española. Estoy empeñado en demostrar que desde el 2 de agosto de 1945, 2 de agosto de 1945, a raíz de lo que se conoce como la Declaración de Potsdam, que entre otras cosas diseccionó el mapa alemán, derivó en el lanzamiento de la primera bomba atómica en Japón tan solo unos días después y marcó la pauta de lo que iba a suceder hasta 1989 con la Guerra Fría. Clement Attlee, Stalin y Truman decidieron que iban a respaldar a Franco, es decir, que no iban a hacer absolutamente nada por derribarlo, que no lo iban a boicotear. Sin embargo, estas declaraciones, lo que se llamó la Declaración de Potsdam, sí generó en el mapa del exilio político español una esperanza y generó que 13 días después en México se formara el primer gobierno de la República Española en el exilio, dirigido por un enorme político de una gran calidad, como se llamó José Giral Pereira, por cierto, nacido en Cuba a finales del siglo XIX. Hasta el momento tenemos un registro más o menos detallado de lo sucedido en México, Costa Rica, Guatemala, sin olvidar la relación hispano-argentina a partir de la alianza entre Franco y Perón, y recordemos la visita de Eva Duarte a Madrid, quien fue enviada por su esposo Juan Domingo Perón. Recientemente publiqué Guatemala, Venezuela y Panamá ante el gobierno español en el exilio 1945-48 y ahí se presentan algunos elementos para reconocer algunos contactos diplomáticos. Sin embargo, el factor México fue decisivo en una embajada encabezada hasta 1950 por el político catalán Lluís Nicolau de Alvar. Me estoy auxiliando, estoy argumentando estas hipótesis en la consulta de unos 5.000 informes diplomáticos, más o menos,
que he consultado en la Fundación Universitaria Española y que me han permitido observar el fenómeno desde América Latina. Entre el 45 y el 47 hubo cambios políticos sustanciales y transmisiones de mando en los siguientes países del continente latinoamericano: México, Guatemala, Venezuela, Panamá, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. Y un año antes, en el 44, hubo elecciones o movimientos sociales en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Cuba, Nicaragua, Dominicana, Paraguay y Colombia. De todos estos países, solamente 4 se atrevieron a reconocer al gobierno de Giral: México, Guatemala, Venezuela y Panamá. De estos 4 países, solamente, y ustedes lo saben muy bien, México se mantuvo firme en reconocer al gobierno republicano español hasta 1977. Mi pregunta es, ¿por qué no todos los gobiernos latinoamericanos reconocieron en pleno a Giral? ¿Y por qué, habiendo una enorme simpatía por la causa republicana, incluidos jefes de Estado, organizaciones sindicales, movimientos sociales, no hubo un reconocimiento pleno al gobierno de Giral? Mi hipótesis es muy sencilla. El gobierno de Giral fue visto por la diplomacia fundamentalmente latinoamericana como un gobierno que pudiera tener una simpatía hacia el comunismo en el marco de la Guerra Fría. Por eso, analizar el gobierno de Giral ya no hay que hacerlo a través de la clave de la Guerra Civil Española, hay que hacerlo a través de la clave de la Guerra Fría. Es decir, esa es la pregunta importante. No menos importantes, sin embargo, fueron los acontecimientos en los escenarios del continente que no reconocieron a este gobierno español en el exilio. Lo cierto es que hacia 1947 el gobierno de Giral tenía serias dificultades para presentarse como una oposición real al franquismo, y creemos que ello afectaba el reconocimiento latinoamericano de un grupo más numeroso. La Guerra Fría y el factor comunista pudieron incidir. Es interesante observar que mientras esta percepción se imponía en las latitudes de la diplomacia latinoamericana respecto al gobierno español en el exilio, políticos como Félix Gordón Ordaz y Álvaro de Albornoz, a la postre jefes de gobierno, se habían mostrado muy críticos con el régimen de Stalin. Ciertamente mucho se ha escrito sobre cómo el franquismo se convirtió en un aliado estratégico de Estados Unidos y de Gran Bretaña, cuando hacia el 46 ya mostraban síntomas de un cerrado enfrentamiento con la Unión Soviética, tanto los británicos como los estadounidenses. América Latina buscaba una alianza con la hegemonía estadounidense en el marco de una nueva era marcada por un fuerte impulso a la industrialización y el desarrollismo, bajo el esquema de mecanismos que dieran pie a la transformación de sociedades más urbanas con el fortalecimiento de clases medias. Algunos autores observan con gran acierto que América Latina experimentó una apertura hacia sectores que históricamente habían formado grupos de resistencia popular, es decir, hubo una cierta apertura en el 45, 46, 47 con el discurso del triunfo de las Naciones Unidas, es decir, de los aliados. Incluso los partidos comunistas, algunos partidos comunistas latinoamericanos fueron aceptados y pasaron de la clandestinidad a la legalidad. Sin embargo, con la Guerra Fría y en muy poco tiempo, ya en el 47, este proceso de apertura política, diplomática hacia sectores que históricamente se habían enfrentado a las oligarquías, muy pronto se cerró. El caso más evidente es el de, ustedes lo saben, el caso chileno. El Partido Comunista Chileno apoyó al presidente Gabriel González Videla y unos meses después emitió una ley conocida como la Ley Maldita, que ocasionó la represión de cientos de comunistas chilenos. En ese sentido se observan varias reformas entre el 45 y el 47. Sin embargo, en el año 48 van a caer 4 gobiernos latinoamericanos de forma casi subsecuente. En Costa Rica, Perú, Venezuela y El Salvador. Y en Colombia es asesinado el gran Jorge Eliezer Gaitán, un gran político del Partido Liberal. En Argentina, para observar otros escenarios, surgió la figura del general Perón en el 46, que implementó un régimen popular de carácter social y rigió los destinos de este país hasta el golpe que lo derrocó y lo llevó al exilio en el 55. Algo muy parecido sucedía en el Brasil de Getúlio Vargas, y también en Uruguay hubo una suerte de etapa reformista con la llegada del gobierno de Luis Valle Berrés de entre el 47 y 52 y la supremacía del Partido Colorado. Por cierto, Luis Valle Berrés era sobrino del gran José Valle Ordóñez, el gran reformador del Uruguay moderno.
Sin embargo, otros escenarios latinoamericanos también experimentaban dictaduras que, a pesar de la Guerra Fría, no fueron derrocadas, los casos de Tiburcio Carías, Somoza y Rafael Trujillo. Este pequeño panorama general, ¿voy bien de tiempo? 10 minutos. Este panorama general me permite analizar dos sucesos que van a llamar mi atención poderosamente. Uno de ellos es que por la fuente consultada, estos informes que los he venido platicando, descubrí que hubo un país muy interesante que rompió con Franco pero no reconoció a Giral. Se trata de Bolivia. En Bolivia, José Giral designó a Vicente Burgaleta como agente oficioso, un republicano afincado en ese país desde la Guerra Civil, y una vez instaurado el gobierno español en el exilio se autonombró delegado oficioso de Giral. A él le correspondió informar sobre el rompimiento del gobierno de Gualberto Villarroel con el de Franco, pero al mismo tiempo reportar que nunca hubo más posibilidades de reconocer a Giral. En Chile se aprecian los reportes de Antonio de Lezama, quien se había asilado en la embajada chilena en Madrid durante la Guerra Civil y una vez que pudo salir de España se afincó en Santiago hasta su muerte. Fue un republicano español que se encargó de representar a los diversos jefes del gobierno español en el exilio y sostuvo una comunicación directa con los medios oficiales chilenos y se decía que incluso gozaba de la amistad personal de Gabriel González Videla. Enrique Limosner representó al gobierno español en el exilio en Ecuador durante el gobierno de Velasco Ibarra y después se reexilió en Costa Rica, donde le tocó presenciar y reportar los sucesos de la Revolución de Abril del 48 y los contactos que trabó directamente con José Figueres, mejor conocido como Pepe Figueres. Entre el 45 y el 48, en Cuba se designó a Luciano Carrigal, un viejo conocido de la política cubana y de la antigua colonia española asentada allí desde los conflictos políticos que enfrentó España en la década del 30. Cuba, la última colonia del Imperio Español, se convirtió no solo en un escenario de llegada de exiliados republicanos, sino en el espectro cultural hispano en América Latina y en especial en el Caribe, quizás muy poderoso y influyente tanto para los republicanos como para los que vivían en la isla y conservaban lazos familiares y personales con la península. De hecho, el gobierno de Ramón Grau San Martín, que ganó las elecciones presidenciales en el 44, tuvo una importante relación con el bando republicano, incluso en el 44 invitó a la Junta Española de Liberación a su toma de protesta. Argentina fue el bastión del gobierno español en el exilio en el Cono Sur por dos razones, porque fue el país que más exiliados recibió después de México y por los lazos históricos con España así lo demandan. No es casual que el encargado de llevar los asuntos del gobierno de Giral fuese un connotado republicano, Manuel Blasco Garzón, quien había tenido cargos relevantes durante la Segunda República. De hecho, Blasco encabezó dos misiones relevantes representando al gobierno español en la toma de posesión de González Videla en Chile en noviembre de 46 y después también estuvo en la toma de posesión de Luis Belle Berrés encabezando la delegación oficial en Uruguay. De hecho, hay constancia de que esa delegación ofreció banquetes a los políticos chilenos más conocidos, por ejemplo, a Marmaduke Grob, un conmodoro que había encabezado una sublevación socialista en Chile, pero que fracasó. Blasco tuvo también un informe de la delegación, bueno, ya lo dije, de la toma de protesta en Uruguay. Para finalizar, el otro gran centro de atención del gobierno español en el exilio sucedió en Brasil, que por su extensión y su importancia económica representaba un escenario que debía tener una atención especial. Allí el representante de Giral fue Ramiro Fernández Pintado, un diplomático de carrera, quien se encargó de elevar los primeros informes al recién gobierno español de Giral, formado, por ejemplo, en las elecciones de 1945, cuando se dio por ganador a Eurico Gaspar Dutra, quien era ministro de Getúlio Vargas. Sin más, hay otros diplomáticos oficiosos de Giral que no menciono por cuestiones de tiempo, pero que llaman también mi atención, como Antonio Jaén Moriente, quien estuvo en Ecuador y en Perú. Y lo que me llama mucho la atención es que casi todos estos agentes oficiosos del gobierno de Giral reportaban que era cuestión de tiempo para que esos gobiernos en donde ellos estaban destinados iban a reconocer al gobierno de Giral, cosa que no sucedió y que creo fue por culpa de la Guerra Fría y sobre todo por la influencia de Estados Unidos y Gran Bretaña. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Francisco. Dejas unas cuantas cuestiones abiertas que con gusto seguramente podremos retomar en el diálogo posterior.
Bien, en este viaje historiográfico queríamos ofrecerle la palabra al profesor Jorge de Hoyos Puente. Él es profesor de Historia de América en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, licenciado y doctor por la Universidad de Cantabria. Fue coordinador, tengo aquí anotado, Jorge, fuiste coordinador académico de la Comisión Interministerial para la conmemoración del 80 aniversario del siglo republicano. El organismo fue creado por el Gobierno de España y sus investigaciones se han centrado en el estudio de las culturas políticas del exilio republicano en su conjunto, con especial atención a las experiencias vividas en América Latina. Es autor de un montón de libros. Yo le recomendaré uno que digamos, leí no hace mucho, que me parece apasionante, que es La utopía del regreso, ¿no? Pues Jorge va a intentar ilustrarnos en 20 minutos sobre una ponencia que le ha denominado México como escenario político del exilio republicano. Cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, por supuesto. Es decir, no es solo un mero hecho de cortesía, sino es un acto siempre muy cálido ser llamado por dos instituciones tan importantes como son el Ateneo de Madrid y el Ateneo Español de México, con el que tengo una especial vinculación profesional y sentimental, ¿verdad? Es decir, y por supuesto agradecer a Consuelo Naranjo, que la he visto por ahí, es decir, la invitación a participar. Creo que es importante hablar en España del exilio republicano en México. Es decir, todavía por muchos avances que se hacen en el ámbito de lo que se denomina la memoria democrática, es decir, yo creo que España nunca hará lo suficiente para recordar, reconocer y respetar lo que supuso la actividad, la generosidad del gobierno de Lázaro Cárdenas, de todos sus diplomáticos y del pueblo mexicano. Es decir, fue un acto absolutamente excepcional y creo que debería estar en los libros de secundaria de los estudiantes. Es decir, un acto de generosidad tal debería ser algo que las nuevas generaciones de españoles y españolas deberían tenerlo en el ámbito de estudio. Y es importante, sobre todo con la que está cayendo, es decir, en un ámbito en el que el mundo parece que se desmorona. Es decir, tenemos un fuerte genocidio en Palestina, tenemos un presidente, no sé cómo calificarlo, es decir, el presidente de Estados Unidos maltratando, pisoteando a mexicanos, a migrantes de todas las nacionalidades, generando situaciones que considerábamos que no volveríamos a ver. Es decir, y por eso el ejemplo de Cárdenas nos lleva o nos interpela a pensar que están bien las declaraciones, pero que todavía se pueden hacer más cosas. Es decir, y en ese sentido, es decir, los gobiernos actuales deben hacer más cosas para parar y para ponerse frente a este proceso de clara involución en la que estamos viviendo y que yo creo que nos preocupa a todos. La academia también tiene que estar ahí, lo está en muchos ámbitos, pero tenemos que hacer de alguna manera hincapié en esto. México, evidentemente, es decir, lo sabemos bien, dio todas las facilidades posibles para que los distintos grupos políticos del exilio republicano pudieran desarrollar sus actividades en México. No podemos olvidar que el exilio republicano tiene la particularidad de que es el exilio no solo de un contingente poblacional, sino que es el exilio de todo un Estado. Pocos exilios tuvieron esa particularidad y tuvieron esa importancia, y en ese sentido resaltar la importancia que tuvo Cárdenas a la hora de finalizar o de facilitar toda esa actividad que se pudo realizar. Y como digo, es decir, tuvo gestos, es decir, ejecutivos que marcan esa vocación. El 4 de abril de 1939, 3 días después de terminada la guerra, Lázaro Cárdenas prohíbe la actividad de Falange Española en México. Es decir, después de un acto triunfal de celebración en el Casino Español
del triunfo del franquismo por parte de los sectores de la colonia española, que sabemos que eran, había sectores muy partidarios de ese ámbito. Es decir, y eso es un gesto ejecutivo, es decir, los exiliados son bien recibidos, los fascistas no tienen espacio en México. Y a veces los gestos ejecutivos, es decir, tienen que tener un valor simbólico importante. Claro, las facilidades no pudieron paliar en toda su dimensión valga la redundancia, la dimensión de las derrotas, de lo que supuso la derrota para los exiliados y las fracturas previas que dentro de las organizaciones políticas del exilio se habían dado y, como saben, estuvieron enfangados durante largo tiempo en peleas internas, digamos, confundiendo de alguna manera quién era el enemigo común, que era el franquismo, y es decir, dedicando grandes recursos y grandes ámbitos a esa tarea. Pero claro, es decir, mi intención de esta ponencia es, he dicho ya, es decir, la generosidad del cardenismo, pero la intención de la ponencia es, digamos, ir un poco más allá de una cierta visión repetitiva y mitificada sobre determinadas cosas. No todo fue tan ideal, el exilio duró muchos años, el cardenismo pronto fue superado por otros, es decir, digamos, dinámicas políticas de México, y el exilio tuvo también sus problemas en el ámbito del desarrollo de sus propias actividades. Hubo dos aspectos, estas sí decisiones tomadas por Cárdenas, que de alguna manera contribuyeron a complicar un poco toda esa actividad del exilio. Se suele repetir con cierta asiduidad que México mantuvo relaciones diplomáticas con el exilio o con el gobierno de la República en el exilio hasta el 77. Bueno, entre 1939 y 1945, es decir, como resultado del golpe de Casado y de la confusión que se había surgido en los estertores del final de la guerra, Cárdenas cancela relaciones diplomáticas con la República en la medida en que se ha producido la dimisión de Azaña. No está claro si la cadena de mando queda en orden y el gobierno mexicano, es decir, no reconoce gobiernos, mantiene o no mantiene relaciones, que es su política diplomática, como creo que mantienen todavía, ¿verdad, embajadora? Es decir, y eso ocurrió así, es decir, la embajada estuvo cerrada, es decir, Gordón Ordaz, el último embajador, cierra la embajada, es decir, a pesar de esa dificultad, es decir, en unos momentos claves en los que, es decir, convendría haber podido tener esa interlocución institucional clara, es decir, México siguió apoyando a los exiliados, con independencia de que no tuvo relaciones diplomáticas. Pero ya digo, fue un elemento que, desde mi juicio y de muchos otros historiadores, complicó de alguna manera el desarrollo de las propias actividades. Claro, lo segundo acto de Cárdenas que también contribuyó a fracturar el exilio fue la gestión del Vita, ¿no? Es decir, la gestión del yate Vita, es decir, no me voy a extender, que tengo 20 minutos y ya he consumido 7 seguramente, es decir, la cesión del yate Vita a Prieto contribuyó a toda la ruptura entre gobierno y diputación permanentes, generando mucho más ruido y muchas fracturas que hicieron perder de alguna manera el tiempo preciado para poder desarrollar de alguna manera una cierta unión organizativa de una forma clara. Los primeros años 40, aquí hay exiliados, descendientes del exilio, tendrán recuerdos. Desde el punto de vista político no fueron muy edificantes de lo que supone la construcción de esa cierta unidad de acción necesaria para combatir al franquismo. Sabemos que se perdieron hasta prácticamente el año 43, que ya empiezan a visualizar ciertos acercamientos en el ámbito de las posibilidades de desarrollo de acuerdos, es decir, fueron bastante improductivos. Y claro, es decir, Cárdenas entrega presidencia, si no recuerdo mal, el 30 de septiembre del 40, es decir, y el gobierno mexicano había tenido ya sus primeros problemas con el ámbito de los exiliados, a los que les dieron todas las facilidades, pero se les puso una única condición, es decir, no se interfieran en la política interna de México. Es decir, ¿qué ocurre en agosto de 1940? Es decir,
pues se asesina a un invitado del presidente mexicano, un tal León Trotsky, no sé si los suena, en el cual una buena parte de ciertos personajes del Partido Comunista Español están en esa actividad. Es decir, entre otros, el que había sido ministro Antonio Mige, que es decir, está en ese proceso y tiene cierta, es decir, y es un momento de cierta tensión, es decir, a ver si estos vienen y nos la van a estar liando. A partir de ahí, es decir, la Oficina de Investigaciones Políticas y Sociales, es decir, empieza a investigar, que es, digamos, una especie de servicio secreto, ¿no? Servicio de control interno, empieza a tener ciertos controles de qué está haciendo el exilio republicano, especialmente los comunistas. Es decir, y hay informes de investigación que a la postre fueron muy útiles. Cuando los historiadores vamos al archivo y encontramos que ellos hacían los censos de todos los militantes del PC, pues oye, a uno le facilitan el trabajo, es decir, y da por bueno incluso todas las direcciones que se van dando, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, es decir, México también tuvo sus cautelas en torno al exilio republicano. Claro, con la salida de Cárdenas, la situación de apoyo no cambió sustancialmente, pero de alguna manera empieza a haber movimientos en torno al hermano de Ávila Camacho, Maximino, es decir, que buscan por la vía católica tratar de reconstituir de alguna manera ciertos puentes con el franquismo. Es decir, ya ahí hay sus tiras y aflojas, expulsiones de diplomáticos franquistas que empiezan a acercarse y hay ciertas tensiones, evidentemente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es decir, con Franco aliado con las potencias del eje, es decir, no es el momento y desde luego Ávila Camacho se comporta a la hora de facilitar la reunión de las Cortes en agosto del 45 con una, digamos, capacidad exquisita, ¿no? Es decir, aparte de eso, también hay a lo largo del periodo de Ávila Camacho otro suceso que, digamos, enturbia de alguna manera las relaciones, que es la intervención en noviembre del 42 de la JARE. Es decir, cuando la JARE es intervenida por el gobierno mexicano, de alguna manera, ante, bueno, pues un cierto descontrol de lo que se está haciendo con los fondos del exilio republicano, y se crea la CAFARE, que luego dará a su vez, es decir, cuando ya se constituye el gobierno Giral, el gobierno de la Esperanza, le dan a su vez... Es decir, bueno, la JARE es la Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles, que es el resultado de el órgano de gestión que crea la Diputación Permanente de las Cortes, encargado a Prieto para gestionar precisamente los recursos del Vita, ¿no? Es decir, que tienen un largo recorrido. Claro, como digo, el restablecimiento de las relaciones funciona perfecto, es decir, el gobierno republicano con Giral en abril del 46 toma la decisión de, políticamente, de trasladarse a París, entendiendo que México es muy solidario, pero estaremos de acuerdo que no es un actor determinante en el ámbito de la construcción de la posguerra mundial y que desde París pueden actuar de una forma más clara. A partir de la salida del gobierno a París se abre una nueva etapa política desde el punto de vista de lo que son las relaciones con las autoridades mexicanas. También hay un cambio, es decir, viene Miguel Alemán, es decir, es otras prioridades, otro ámbito de trabajo, y ahí, es decir, se mantiene, digamos, se construye lo que es un statu quo que se va a mantener oficialmente, tenemos relaciones, pero, digamos, ya hay una menor digamos, impulso al desarrollo de lo que tiene que ser el gobierno. O sea, además, a finales de los 40, sobre todo a partir del 47-48, las posibilidades efectivas de que el gobierno republicano en el exilio vuelva a tener algún papel en España ha desaparecido, pues a partir de ahí, es decir, digamos, queda como una cuestión simbólica que de alguna manera también tiene ciertas utilidades políticas para el propio sistema del PRI, ¿no? Que, como sabemos, tiene sus particularidades y tiene sus elementos singulares en torno a ello. Y claro, me dirán, ¿en qué elementos me baso para decir que ya hay un menor apoyo? Pues dos datos. En 1950, ya presidente Álvaro de Albornoz solicita al Gobierno de México trasladar nuevamente las instituciones
de París a México, en la medida en que están ya en una situación económica más complicada y el papel que tienen en Francia pues también empieza a perder su relevancia. No olvidemos Francia en 1950, Operación Bolero Paprika, es decir, percepción anticomunista, es decir, todo lo que supone eso empieza a ser peligroso. El gobierno mexicano le dice no. No, es decir, aquí mantienen la embajada, pero ya el gobierno no va a volver a México, ¿no? Es decir, es un obstáculo claro que, bueno, que de alguna manera contradice todo eso, un relato más, digamos, idealizado sobre la cuestión. Segundo elemento importante, en 1951 hay cambio de gobierno. Gordón Ordaz pasa a ser presidente del gobierno por indicación del presidente Martínez Barrio. Gordón Ordaz, es decir, que había sido embajador en México durante la guerra, con una gran relación con Cárdenas y con los dirigentes mexicanos, solicita oficialmente volver a realizar una reunión de las Cortes republicanas para, digamos, reactivar un poco la actividad, legitimar un poco la actividad del gobierno que ha ido perdiendo, digamos, peso en ese proceso de pérdida de legitimidad simbólica progresiva, ¿no? La respuesta es no. No va a haber facilidades para que haya una reunión a Cortes en México en 1951. No va a ocurrir como en el 45, no va a haber proceso de extraterritorialidad y todo lo demás. Entonces, bueno, en ese ámbito, claro, lo que hace Gordón es tratar de buscar las raíces simbólicas, ¿no? Es decir, y hay ese famosísimo acto, y voy siendo ya muy telegráfico porque quiero llegar al 77, es decir, ese acto simbólico de recurrir nuevamente a Cárdenas, es decir, para hacerle un gran homenaje del exilio y tratar de que Cárdenas, ya bastante también alejado de lo que era, es decir, la propia dinámica desde Miguel Alemán, Ruiz Cortines, es decir, ya en unas posiciones él bastante más críticas, ¿no? Es decir, se trata de jugar al ámbito simbólico desde esa manera. Y a su vez, es decir, hay algo importante que no he dicho, es decir, por ir rápido, hay algo que simbólicamente es muy importante, es decir, y es poco conocido, aunque está publicado desde hace más de 20 años. Es decir, en el año 47, es decir, hay un acuerdo comercial entre México y la España franquista. Y hay un acuerdo comercial que permite, es decir, digamos, normalizar las relaciones, si se quieren, no simbólicas, sino, si quieren, las importantes, ¿no? Es decir, y eso está ahí, es decir, hay un elemento importante en esa cuestión. Me salto el 59 de Oñós de Plandolit, que también fue importante, es decir, me salto, por supuesto, antes fue el asesinato de Gallostra en el 50, que también fue muy significativo, si quieren se lo cuento si hay tiempo en el ámbito del desarrollo, y después de esos largos años 60 que prácticamente nadie estudia, pero que tienen su enjundia, es decir, nos encontramos con una cierta revitalización del apoyo al exilio republicano por un presidente como Luis Echeverría. Es decir, le suena, ¿no? Es decir, muy adorado por parte del exilio y probablemente uno de los presidentes más sanguinarios, es decir, se podría decir, perdón, embajadora, es decir, estoy en territorio y puedo decir estas cosas. En México ya sé que han quitado el 33, pero bueno, con este igual también podría decirlo, viendo cómo están los ámbitos, ¿no? Es decir, él se convierte y trata de volver a revitalizar de alguna manera el exilio republicano, es decir, y le da un protagonismo simbólico que ya no había tenido en México. Es decir, desde el punto de vista político, no me refiero cultural, artístico, que eso por supuesto. Es decir, me refiero desde el punto de vista de la utilización política. Está en ese proceso de rehabilitación del ámbito que tiene que ver en un momento en que, bueno, pues él tiene guerra sucia, no olvidemos Tlatelolco, en fin, todas las barbaridades que yo creo que muchos conocen, ¿no? Es decir, y sin embargo, y aquí termino, un minuto, incluso el final del proceso de las relaciones, digamos, entre México y la República en el exilio, es decir, es abrupto, es precipitado. Se obliga a cancelar relaciones en marzo del 77, antes incluso de las relaciones, ¿no? López Portillo, es decir, después de haber ido generando una serie de relaciones de figuras emergentes que han ido pasando desde España a México a hablar con los dirigentes, ¿no? Le sonará un tal Felipe González y un tal Santiago Carrillo, que fueron
recibidos por el PRI en aquella época, y ambos también recibieron una cierta ayudita económica para reconstruir el ámbito. Desde luego, en la transición, México está empezando también a vivir su propia, el inicio de su primera transición, ¿no?, tan larga como ha sido. Es decir, rompe de alguna manera prematuramente relaciones, generando un ámbito de cierta orfandad que obliga a los ancianitos Maldonado y Valera a cerrar el gobierno justo después de las elecciones. Es decir, todo perfecto, pero la memoria es muy importante, pero la historia, los acontecimientos también son importantes ponerlos a la hora de poder matizar aquellos ámbitos en los que son un poco más, tal vez, contradictorios. Me callo ya y muchas gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Esa habilidad para concentrar en 20 minutos, ¿no?, todo un periodo histórico enorme, ¿no?, y con, digamos, con intensidades que quizás temas como la utopía del regreso, me gustaría a lo mejor hacer alguna pregunta luego en el diálogo posterior, si hubiera ocasión. Vamos a volver de nuevo a México directamente, o a Chile, no sé más bien a dónde, porque tenemos la gran oportunidad de contar con la presencia de la embajadora de México en Chile, Laura Moreno. Ella nos ha propuesto algo que me parece muy apasionante. Yo les confieso que el fin de semana, preparando estas notas, buceé sobre el tema que nos propone la embajadora Moreno, la participación de los republicanos españoles en la Legión Caribe en 1947. Me parece una historia absolutamente apasionante que se podría incluso novelar, si es que no se ha hecho, ¿no? Laura Moreno es embajadora de México de Chile, como digo, es doctora en Historia Moderna y Contemporánea y fue directora general del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, evidentemente. También es profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue coordinadora académica del proyecto Exilios Españoles desde Latinoamérica, Nuevas Perspectivas Históricas y de Investigación. Pues si quieres, embajadora, adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y saludo a mis compañeros de la mesa y, por supuesto, agradezco al Ateneo Español de México principalmente por su invitación y al Ateneo de Madrid por permitirme estar acá. Bueno, efectivamente, el tema que estoy tratando vienen de dos procesos importantes. Mis investigaciones están dedicadas al exilio centroamericano y caribeño, las redes que se tejen en México, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no?, que vamos a llegar a partir de 1950 aproximadamente. Pero el exilio español entra en estas redes. Obviamente me pareció muy bueno el preámbulo tanto de Francisco, de todo esto que explicaste de los 40, para no tener que volver a ese punto, pero esa contextualización de qué está pasando con el exilio español, del gobierno, de los agentes oficiosos, y por qué también México, ¿no?, va a cambiar esta visión con respecto a la presencia de los exiliados españoles. Incluso hay narrativas o testimonios donde ellos mismos ven el viraje entre Cárdenas y Ávila Camacho, ¿no? Entonces sí nos tratan bien, pero ya hay ciertas normativas que tienen que seguir precisamente por el mismo contexto que está aconteciendo en América Latina principalmente. Sí, el exilio español sigue siendo un elemento importante, pero México también está metido en un conflicto regional, le interesa América Latina, ¿no? Y en esa circunstancia es donde aparece precisamente este cuadro de la Legión Caribe. ¿Qué es la Legión Caribe? La Legión Caribe básicamente fue una red de exiliados venezolanos, dominicanos, cubanos, costarricenses y españoles, ¿no?, que van a tener como característica principal buscar la alianza para acabar con los gobiernos autoritarios. Le hace que no tienen, digamos, afinidades políticas, pero sí pragmáticas. Entonces, eso va a hacer que se puedan convertir en una alianza fuerte. Se va a crear el México a finales de 1947, pero precisamente como ya es una acción de características armadas, lo que va a hacer México es decirles, bueno, sí, los queremos muchos, pero un tema principal para México es no alterar las relaciones con los países. Entonces, ya esta acción por sí lo estaba alterando, lo que se ven obligados en términos generales, encabezados por José Figueres, que en ese momento es el que iba a llegar a ser el gobierno de la República, la Segunda República en Costa Rica, salen de México y efectivamente llegan a Guatemala. Guatemala va a ser un punto importante para poder trabajar desde ahí.
Entonces, creo que esos elementos son importantes de mencionar y la Legión Caribe va a tener dos momentos fundamentales. Después del triunfo con Costa Rica, va a tener una con Nicaragua, ¿no? Ya lo había mencionado Francisco, Somoza va a ser un principal elemento a combatir por parte de los exiliados, tanto nicaragüenses como en general centroamericanos, y aquí es donde vamos a encontrar el primer presentación de Alberto Bayo, que seguramente ustedes lo conocen, muy identificado con el proceso cubano, pero tiene sus primeras acciones, y esto también fue reconocido por la Oficina de Investigación Política y Social, que efectivamente están ahí, por los informes de la propia Cancillería mexicana, y lo que él está haciendo es presentarse como aliado y finalmente son aceptados los exiliados porque tienen una característica principal, vienen siendo excombatientes, tienen una profesión militar, saben manejar aviones, saben manejar armas, lo que necesariamente necesitaba la Legión del Caribe para poder tomar acciones contundentes. Bueno, Alberto Bayo va a ser uno de los más importantes, que luego en el 52 lo veremos actuar junto a Fidel Castro y el Che Guevara. Bueno, él empieza a trabajar con la Legión del Caribe a través de José Figueres, y bueno, ahí van a tener un intento de acabar con el gobierno de Somoza, no lo logran efectivamente, pero no solamente aparece ya Alberto Bayo, también va a aparecer Manuel Sousa y Sousa, Esteban Rovira, que son pilotos que se dedican evidentemente a hacer acciones para poder trasladar las armas de un país a otro. Pero bueno, ahí sí me gustaría como leerles un poco la narrativa de Bayo con respecto a sus compañeros. Empieza él diciendo, en ese mismo año, en el mes de diciembre del 48, en el aeropuerto de la isla fue recibido por el literario dominicano y antitrujillista Juan Bosch, quien había conseguido 15 aviones para la lucha centroamericana, mismos que debían ser llevados por el comandante Bayo hacia Costa Rica. Antes de partir de Cuba, el comandante español reclutó para llevar aviones a 5 pilotos. Uno de ellos fue el español Arsenio García, jefe de la aviación de la expedición de Cayo Confites, y se sumaron 4 pilotos cubanos. Bayo se dirigió a México para contemplar la flotilla de aviadores. Ahí consiguió a 5 pilotos españoles, compañeros suyos durante la Guerra Civil Española. Entre ellos estaba Francisco Ponce de León, quien era la misma escuadrilla de Bayo en Barcelona, Eusebio Fernández de Velasco, empleado en el reparto de la Casa Mundet, Mariano Palacio Méndez, que además de piloto era mecánico, y Eduardo Lasterra, quien a criterio de Bayo era el más experimentado en número de horas de vuelo. Sin embargo, más adelante el coronel mencionó que la expedición a Nicaragua fracasa por varios factores: por la poca disciplina de los combatientes nicaragüenses que se bebían en exceso en los campamentos, por su poca discreción en las actividades que se realizaban en los centros de entrenamiento, y que según su criterio los exiliados los unía solo su odio por Somoza, pero los separaban sus ambiciones. En aquel momento ya estaba Bayo acompañado por Manuel Sousa. Ya para el 49, como bien ya lo han señalado, la Legión del Caribe, una vez triunfando Costa Rica, se ve la necesidad de firmar un pacto ante la reciente naciente OEA, ¿no?, entre Nicaragua y Costa Rica, con la intención de no invadir un país a otro. La idea era terminar de un conflicto que había sido de carácter nacional a un conflicto que se había vuelto regional, porque ya no solamente incluía Costa Rica, incluía Nicaragua, incluía República Dominicana, incluía Cuba, y ese va a ser un elemento fundamental también para que México participe en estas acciones, sobre todo para determinar una cierta pacificación en la región. Ya para el 49 va a ser la última expedición que tenga la Legión del Caribe, que es la expedición a Luperón, que es la parte de República Dominicana. Y ante estos dichos, bueno, ya el comandante Rodríguez, dominicana, llama a Bayo nuevamente para que se unan a esta incursiva, pero Bayo conoció a su compatriota en ese entonces, el doctor José Antonio Palops Palma. Será relevante dar algunos antecedentes sobre este republicano que cruzó la frontera francesa en 1939, llegando en el barco de La Salle al puerto dominicano. Su estancia en aquella isla caribeña duró poco, pues pronto fueron expulsados por Leónidas Trujillo y se dirigió a Venezuela Palops. Como muchos latinoamericanos, emprendió la salida a varios países del continente en la Guerra Fría, pues se fueron asentando golpes de Estado contra las fuerzas democráticas, como ya lo había señalado Francisco. En Venezuela, este español republicano desempeñó cargos en el gobierno de Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos, y tuvo que pedir asilo en Guatemala al producirse el golpe de Estado en aquel país sudamericano.
Con el gobierno de Jacobo Arbenz, su jefe de servicios sanitarios, oficial de enlace y ayudante personal del general Juan Rodríguez García, en este contexto es que Paplops y Bayo se conocieron y participaron en la preparación de la expedición a Luperón. Esto coadyuvó a que su amistad se fortaleciera a lo largo de los años, misma que se va a mantener hasta los años 60. Otro español que se une a esta parte de la invasión dominicana será Jacobo Fernández Alberdi. Y sobre él se dice que Alberdi fue un piloto de origen vasco, perteneció a la 5ª promoción de pilotos españoles de la Unión Soviética y fue un fotógrafo aéreo. Tuvo bajo la responsabilidad la delicada misión de ser espía de la Fuerza Aérea Republicana Española durante la Guerra Civil. Y cita él: en 1946, ya en el exilio, es una nota de prensa, tuvo la osadía de cruzar por el interior del Monumento a la Revolución, ya de ida desde Avenida Juárez y de regreso Paseo de la Reforma, en un avión Sterman de la Escuela de Aviación de México, acompañado por su novia, a la que quería impresionar. Pero dicha acción valiente pero irresponsable, el piloto fue severamente castigado por las autoridades, imponiéndosele una fuerte multa y cancelando la licencia de vuelo. Ahí termina. A partir de ese momento, Jacobo Fernández se transforma en el líder de la operación, por lo que se encargó de la contratación del resto de los pilotos para el tema de República Dominicana. Según Bayo, Horacio Rodríguez y Jacobo contratan pilotos para la expedición. Bayo no estuvo de acuerdo, pero estaba convencido que el piloto con mayor experiencia era, por supuesto, Jacobo Fernández, perdón. Bueno, finalmente lo que quiero decir con esto es que a partir de este proceso regional que se vive, sobre todo la presencia de los republicanos, una vez que terminan las incursiones armadas, muchos de ellos quedan atrapados tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica. Muchos de ellos no tenían recursos para regresar a México, pero le piden al gobierno mexicano que les vuelva a abrir nuevamente las puertas. En muchos casos lo hizo, en otros ya no les permitió el regreso. Entonces, lo que hicieron a partir de 1950 fue regresar a Guatemala, que era el país más céntrico, más cercano a México, para de alguna forma de ahí poder saltar nuevamente a México y reincorporarse a la vida que ya tenían previo a su salida en esta incursión centroamericana. Lo cierto es que, bueno, a partir del 52 se quedan en Guatemala y con el golpe de Estado que dan a Jacobo Arbenz, los mismos de la Legión del Caribe que llegan a Guatemala tienen que volverse a salir de ese país. Hay una lista de alrededor de 49 personas exiliadas españolas, refugiadas, y entre ellos están casi 35 que pertenecieron a la Legión del Caribe. Entonces, eso tiene que ver precisamente con el contexto de la Guerra Fría, de cómo México también va a volver a asumir muchos de los asilados, no solamente españoles, sino en general, pero bajo otra política en un estado donde ya está la Guerra Fría evidentemente plasmada en América Latina y que su mayor preocupación es la pacificación de la región. Y sí, el exilio español va a ser fundamental, pero ya tiene otra connotación, ¿no? Son combatientes a los que estamos viendo o excombatientes y se pierden mucho en esta parte de análisis del exilio, porque no escriben, porque no tienen una propia narrativa, porque los podemos encontrar en una lista porque fueron vigilados, pero solamente así como ellos, hay seguramente muchísimos más que se perdieron en la historia y que son a través de las redes de los exilios, tanto en Centroamérica como en el Caribe, que nos permite un poco visibilizar su historia. Bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, embajadora. Creo que también dejas unas cuantas cuestiones abiertas y, como digo, es una historia que, si no se ha sucedido bien, podría ser novelada, ¿no? Porque es apasionante y una historia política de primer nivel. Queríamos cerrar esta mesa, parecía imprescindible, con una referencia a la institución Libre Enseñanza. Los que nos dedicamos al mundo de la ciencia de la educación, a la pedagogía, nos parece absolutamente apasionante, digamos, pues, el estudio, no sé hasta qué punto, muy desarrollado, sobre el vínculo entre la institución Libre Enseñanza y los países de América Latina a partir, digamos, de la victoria del franquismo tras la Guerra Civil. La relación también entre la institución Libre Enseñanza y el Ateneo, como deben saber todos ustedes, ha sido muy fructífera y muy fluida. Nada menos que 5 o 6 institucionistas han sido presidentes de este Ateneo: Laureano Figuerola, Segismundo Moret, José Echegaray, Gumercino de Azcárate y Rafael María de Labra. Para ello, para analizar y para conversar con nosotros sobre el institucionismo en el exilio en México, nos acompaña el presidente de la ILE, de la Institución Libre Enseñanza, y director honorario de la Residencia de Estudiantes. José García Velasco es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid
y ha sido investigador visitante en el Colegio de México. Editor científico, un número enorme de publicaciones, pero me gustaría destacar dos: la Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de los Ríos, Nuevas Perspectivas, y la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su centenario. Pepe García Velasco, cuando quiera, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Para mí es un motivo de gran satisfacción y muy emocionante que gracias a los dos Ateneos estemos hoy aquí y esté yo particularmente. Perdonen que haga una primera pequeña referencia personal, pero yo soy socio de esta casa desde finales de los 70, yo creo que debo ser de los más antiguos ahora. Y nada más terminada la carrera, pues me hice socio, entre otras cosas, para beneficiarme de la biblioteca. Y más o menos en el Pleistoceno inferior fui también investigador en el Colegio de México en 1981, en un semestre inolvidable. En un semestre inolvidable. Todavía era presidente Urquidi del Colegio de México. Yo vivía ni más ni menos que en casa del gran Rafael Segovia. Aquí está María Luisa Capella, regalándonos su belleza, su entusiasmo, que ella y Tomás Segovia han sido un paisaje para nosotros, nos han ayudado muchísimo en todo lo que hemos estado haciendo. Y por ahí anda el también muy ilustre Fernando Serrano Migallón, que con toda justicia va a cerrar estas jornadas. Y bueno, son de las amistades que me honro, que este pipiolo en México pues ha asombrado. Tu padre, el gran poeta Luis Ríos, en fin, amigos entrañables que luego fueron presidentes del colegio, Mario Ojeda, Andrés Lira, García Diego, la maestra Clara Lida, a la que luego me referiré, y los jovencitos, los mucho más jóvenes, James Ballender, que anda por ahí, y Carlos Marichal, que no está, pero como si estuviera. He citado unos cuantos, pero desde luego fue deslumbrante para mí esa estancia de esos meses en el hermoso edificio del colegio, que tenía que todos los días atravesar en la aventura del periférico, que entonces ya a mí me parecía alucinante, o sea que ahora ya pues tenía que atravesarlo entero y asustado porque hubiese alguien que me diera el aventón, porque se habían acabado ya los medios de transportes públicos a la hora que yo salía de la biblioteca y tenía que llegar hasta Polanco, entonces, a casa de Rafael. Y era una aventura diaria, pero en medio de todas esas aventuras y otras muchas, pues realmente la impresionante labor del colegio está presente desde entonces en mi vida. Y enseguida, cuando iniciamos el proyecto de refundación de la residencia y los trabajos también en la institución, enseguida pudimos contar con esa colaboración del colegio y de la UNAM para muchísimas de las cosas que se hicieron. Pero muchas más se han hecho durante estos casi 4 décadas. El año 26 serán 90 años del exilio y la institución cumplirá 150 años. Pero lo que sí que no cabe duda es que en estas últimas 4 décadas lo que al principio era una historia más o menos legendaria se ha convertido en un verdadero caudal de investigaciones, de datos concretos, de publicaciones, de reuniones científicas, también de recuperación documental. Y bueno, haré una referencia a lo que nosotros hemos hecho, pero aquí sin ir más lejos, hay responsables de otras instituciones que han contribuido decisivamente. Está Consuelo Naranjo y todo el trabajo que se ha hecho por parte de los investigadores
vinculados con ella y con Miguel Ángel Puigsamper, pero también está el infatigable, yo no sé si ya llega un momento que el infatigable Aznar Soler y todo el trabajo que ha hecho su grupo de Barcelona, ¿no? En fin, por no citar otros casos. Entonces, yo creo que realmente el panorama ha cambiado mucho, pero hay trabajos concretos, es decir, que Fernando Serrano y su trabajo con ese tesoro que es los archivos de Luis Rodríguez, ¿no? En fin, todo lo que se ha hecho a partir de los equipos de Claralida, etcétera, ¿no? En lo que se refiere a nosotros, el proyecto de recuperación de refundación de la residencia contó enseguida con un grupo muy destacado de fondos documentales que volvieron a la residencia desde el exilio mexicano. El primero de ellos, el de José Moreno Villa, que enseguida, el primero que llegó fue el de García Lorca, pero enseguida llegó el de Moreno Villa. En el año 87 fue su centenario, el centenario de su nacimiento, y con ese motivo conocimos al que ahora es un entrañable, íntimo amigo nuestro, el único hijo de Moreno Villa y Consuelo Nieto, Pepe Moreno Nieto, que enseguida se fió de unos chicos ahí que decían que iban a desarrollar un proyecto de recuperación de la residencia y se trajeron aquí el tesoro de los papeles. Pero enseguida después llegó un fondo muy grande, que en parte había estado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que fue el de Emilio Prados. Después llegaron Alto Laguirre y Concha Méndez. Después llegó, no un refugiado exactamente mexicano, pero sí que pasó unos años decisivos en México, en casa precisamente de Alto Laguirre y Méndez, Luis Cernuda, llegó el archivo de Cernuda. Y también se han ido digitalizando los fondos del Colegio de México, de todo lo que se refiere a todas las secciones que tienen que ver con refugiados, y que, como pueden imaginar, es mucho lo que hay en el colegio. Y eso fue impulsado por García Diego muy decisivamente, y también empezamos el trabajo que ahora se está culminando bajo la presidencia de Bonilla de la digitalización de los fondos del Ateneo Español. Eso entre otras cosas, pero también enseguida se acometieron reuniones científicas y publicaciones. Las primeras jornadas organizadas por el Colegio de México y la Residencia, bajo el título genérico de Los refugiados españoles y la cultura mexicana, se celebraron en 1994 y desde entonces ha habido varias, y se han publicado numerosas libros que yo creo que hoy son libros de referencia. Yo me voy a referir a un grupo concreto dentro de los refugiados españoles en México, que es el grupo de los institucionistas o de las gentes vinculadas con la institución y los centros inspirados por ella. Realmente es un núcleo que la mayor parte de los que lo forman son personajes centrales dentro de, pues por ejemplo, de la historia del colegio, de la UNAM, dentro del grupo de los españoles. Es una nómina muy importante, pero también lo es de otros mucho menos famosos, pero que están vinculados con los colegios del exilio y con otras actividades profesionales. Por citar un ejemplo de un íntimo amigo nuestro, durante muchos años, un arquitecto discreto pero decisivo en muchas cosas, Arturo Sá de la Calzada, decisivo en tantas cosas,
bueno, ¿cómo se puede ver el grupo de la gente de la institución? Evidentemente, la influencia de la Institución Libre de Enseñanza y de su proyecto, su propuesta de modernización de la vida española entre 1876 y 1936, pues ya el moderador de este acto ya ha hecho referencia a ella, realmente es muy importante. La institución, sin embargo, siempre se vio a sí misma empezó como un grupo público, como un proyecto de universidad privada, pero ya enseguida, la institución se funda en el 76, y cuando con el primer gobierno largo de Sagasta, todos los profesores expedientados que habían fundado la institución se les devuelve sus cátedras y vuelven a la universidad pública, la institución comprende que no hay Madrid tejido para una universidad privada liberal que tenía un modelo claro, que era la Universidad Libre de Bruselas, que financiaba la poderosa masonería belga. Pues en Madrid no había tejido para eso. Entonces, lo que deciden es volverse a la universidad pública, trabajar desde las instituciones públicas españolas promoviendo la creación en un modelo de funcionamiento bastante anglosajón de pequeños centros creados desde el sector público, pero con mucha autonomía, que fueran promoviendo como que fueran los agentes de la modernización. Y la institución, ya desde muy pronto, desde la Junta General de Accionistas en 1879, se ve a sí misma como un laboratorio. Como un laboratorio nos seguimos viendo en este momento. Y ese carácter de laboratorio, ese carácter de lugar donde se ensayan proyectos de reforma y donde se proponen y donde se hace un trabajo de reflexión, etc. Con ese carácter hay que ver las contribuciones de la institución. La más importante de ellas es sin duda la Junta para Ampliación de Estudios, agencia española de investigación y de desarrollo de la ciencia, que se funda en 1907 y se pone realmente a pleno rendimiento con la creación de los centros principales que dependían de ella en 1910. Y bueno, pues a partir de ahí realmente las relaciones de ese grupo cercano o en el entorno de la institución y de los centros creados con ella, en concreto aquellos que tienen que ver con la Junta para Ampliación de Estudios, es a los que me voy a referir en los próximos minutos. En esas primeras jornadas de noviembre del 94, Rafael Segovia se refirió al exilio español en México como el exilio por antonomasia. No porque realmente el número de exiliados fuera el más numeroso, porque el francés probablemente lo sea, porque hay en muchos países. Otro presidente de esta casa, que es uno de los pioneros en los estudios del exilio, que es José Luis Avellán, coordinó una obra magna en varios tomos en la que está reflejado pues, los distintos exilios en los distintos países. Pero realmente, ¿cómo podemos considerar o qué es lo que yo querría destacar más del institucionismo en el exilio? Sobre el que, por cierto, sí que publicamos hace años ya un número triple del Boletín de la Institución. O sea, que es un tema que sí que hemos procurado abordar y también con nuestros amigos mexicanos. Lo primero
lo primero es que realmente cómo está de presente la contribución del exilio mexicano y del exilio más en general en su vinculación o en su encuentro difícil, no fácil, con el exilio interior, en lo que finalmente supone el espíritu de la transición, de la llamada transición española de democracia. Aquí esto es un tema en el que no hay un consenso, por lo que yo entiendo en la literatura actual, no hay un consenso 100%, pero desde luego mi punto de vista es que yo creo que realmente esa contribución es mucho más importante de lo que todavía está siendo considerada. Terminaré con eso leyendo, si es posible, una cita del recientemente desaparecido Elías Díaz. Y lo segundo que quiero considerar, hay dos maneras de considerar el grupo de los institucionistas refugiados en México. Se puede considerar en cuanto a las instituciones propiamente de los institucionistas en México y en lo que se refiere a las relaciones de ese grupo. Y ahí siempre se da una cosa que se dio ya en la institución como un grupo, digamos, como un grupo reformista, pero al mismo tiempo acosado o atacado por distintos sectores, como todos los grupos reformistas, pues siempre se producen unas reacciones, digamos, puristas. Hay una cierta relación entre los movimientos puritanos americano o anglosajón y la institución. Y la otra labor que hace ese laboratorio, que es influir para crear las instituciones. ¿Eso en qué se traduce en México? Pues ya se sabe. Los puristas, nosotros somos lo mero mero, lo mero mero de los refugiados. En fin, que es lógico, que es una reacción humana, pero realmente yo creo que lo más interesante en el grupo de institucionistas mexicanos son aquellos que realmente no solamente se integraron en la vida mexicana, sino que realmente hicieron contribuciones muy importantes. Es decir, que me importa mucho más, a lo mejor, que la meritoria, desde luego meritoria, agrupación de antiguos alumnos de la institución, la residencia y la Junta para Ampliación de Estudios, promovida por Bernardo Giner, que lógicamente tuvo que hacer esa tarea y que él mismo se encontró con resistencias y con cosas, pero claro, pero sin embargo no es mero mero lo que hace Rafael Méndez, por ejemplo, por poner un ejemplo de pronto, ¿no? En la Escuela de Cardiología Mexicana, pero realmente eso es decisivo. Es muy importante la contribución de Rafael Méndez, que sí que es verdaderamente un institucionista, que es un antiguo residente de la residencia de estudiantes, pero no digamos las grandes familias que, vinculadas con la institución, desarrollan empezando por Ignacio Bolívar, segundo presidente de la Junta, que con 89 años, pero también con todo su prestigio, con todas sus publicaciones, con esa visión abierta de la ciencia, se va con su familia a México. Y no solamente hace esa contribución, sino que en su entorno se va a fundar una revista importantísima, como es la revista Ciencia, que va a hacer realmente una tarea muy importante y una tarea abierta y de carácter interdisciplinar. Sucedido en su dirección, Ignacio Bolívar, cuando se mueren, que claro, lógicamente, como le pasa a Don de Buen, se mueren pronto, los dos vinculados estrictamente, son de la institución, es mero, pero eso no es lo importante son las contribuciones que hacen en una línea muy cercana a los planteamientos fundamentales de la institución. Y pues digo que sucedió ni más ni menos que por Blas Cabrera, que en esa misma línea va a desarrollar también
las aportaciones. No cito realmente a todos los que han estudiado, Puigsamper, Gomis, Baratas, Santos Casado, a todo ese grupo importantísimo de naturalistas, pero es que no necesito hablar. La nómina de los meros fundadores de la primera Casa de España y luego del colegio, pues contiene realmente a muchos institucionistas propiamente dichos. Y es que aquí tengo que citar a James Ballender y a la maestra Clara Lida, a la que quiero rendir homenaje. Ballender dice que al revisar la breve historia de la Casa de España, no es difícil ver en ella, consciente o inconscientemente, una referencia al Centro de Estudios Históricos. Clara Lida escribe: en realidad, si algún modelo tuvieron los fundadores de la Casa, este fue la Junta para Ampliación de Estudios y su Centro de Estudios Históricos. En ese centro pasó Reyes, y ahí está decisivo, y eso ya hablaré para terminar, porque me parece que voy a terminar con eso, en los años decisivos de Reyes en Madrid, del 14 al 24, y allí trabó amistad permanente con sus miembros, muchos de ellos refugiados. Sigo citando a Clara Lida. También con ellos y con la Junta se vinculó José Villegas poco antes de la Guerra Civil, y como Reyes admiró la tarea intensa y fecunda de esas instituciones modestas, austeras, exigentes y laboriosas. Otra característica muy importante de la institución, desde su fundación e incluso antes con el krausismo, es la creación de redes. Son redes muy diferentes a las que antes se ha referido la doctora, porque son redes intelectuales, pero la institución, desde un primer momento, de lo que se trata es de conectar con el movimiento internacional, tanto en viajes de estudios como en asistencia a congresos, como en viajes de conocimiento. Son muy importantes las publicaciones. Son muy importantes las publicaciones, y dentro de las publicaciones un aspecto fundamental son las traducciones. García Diego, en su estudio sobre el Fondo de Cultura, dice que una de las cosas importantes del fondo son las traducciones. Las traducciones de las grandes obras de las ciencias sociales, en fin, de la economía, etc. Y en esas traducciones también está presente mucho de los refugiados. De hecho, la primera traducción que hace el fondo desde que, digamos, se refunda, Cosillo lo había fundado el 34, pero lo hace la mujer, ni más ni menos, que la mujer de Ginar de los Ríos, que hace esa primera. Y a partir de ahí, un estudioso español ha dicho que si el padre Jovit llamó a los krausistas institucionistas los reformadores de la España contemporánea, también podía hablar de los traductores. Bueno, pues esa tarea de redes es fundamental para luego la acogida. Iba a leer a Consuelo Naranjo, que hace muchos años ya planteó cómo las redes creadas anteriormente en el caso de Consuelo Naranjo se refería a las redes creadas por la Junta, pero ya había iniciado ese trabajo de creación de redes internacionales la institución. Esas redes son fundamentales para la acogida, pero no solamente en México, porque Federico Donís, vinculado directamente también con la institución, se había ido a Estados Unidos en los años 20. Amado Alonso se había ido a Buenos Aires y luego a Estados Unidos, y son los que luego van a acoger a un núcleo importante del hispanismo, de los refugiados en Estados Unidos, que son los académicos en las grandes universidades americanas. En definitiva, iba a terminar leyendo un texto de Elías Díaz, de su última obra recopilatoria, que se llama significativamente De la institución a la Constitución. Y bueno, lo que Elías, en definitiva, bueno, puedo terminar leyéndolo.
a Giner le debemos, a Giner de los Ríos, ese gran esfuerzo de europeización de España, de ciencia y cultura, de educación en los valores de libertad y tolerancia. En términos políticos, en definitiva, de buena preparación para la democracia, que daría lugar en 1931 a la Segunda República, que en nada favorable contexto nacional e internacional se frustraría para cerca de 40 años con el alzamiento militar de 1936. En nuestros días, asumiendo críticamente toda esa larga y conflictiva historia, todo ese siglo entre 1876 y 1978, de la institución a la Constitución es el rótulo, el puente, que yo he utilizado con frecuencia y que ahora quiero recuperar aquí como simbólica expresión de ese mejor común nexo ilustrado, potencialmente democrático, que tendría en Francisco Giner de los Ríos, de modo al menos incoactivo, uno de sus fundamentos y más serios orígenes. Bueno, pues en ese puente, una contribución fundamental es la de este grupo ilustrísimo de refugiados, algunos de cuyos nombres no he citado, y va a haber hecho una mención a una cosa aparentemente pequeña, como es la revista Las Españas, estudiadas también por Ballender y por Gabriel Rojo, pero que es un lugar de encuentro en el que realmente se plantea una no adscripción política. Y no sé, ni siquiera, con perdón de Aznar Soler, se preocupa mucho del epíteto republicano dentro del exilio, sino que se plantea realmente un lugar de encuentro muy amplio, ¿no? En las Españas, que por cierto son esos mismos los que, y en ese mismo espíritu, el que luego llegará a la creación del Ateneo español. Bueno, pues, pero en fin, no puedo citar tantas cosas. Esto es simplemente un homenaje y una tormenta de ideas. Y termino como he empezado. Muchas gracias y enhorabuena. Pues muchas gracias, Pepe. Y disculpa que te... No. Tenemos unos minutos, no mucho, 10, 15 minutos, por si queréis hacer algún tipo de comentario, preguntas a nuestros panelistas, ¿no? Por favor, cosas así muy puntuales para poder cerrar en tiempo y forma, ¿no? Yo no sé si algún compañero de la sección puede manejar el micro o yo mismo. Venga. Luego os lo vais intercambiando, ¿vale? Bien, yo lo paso. Hola, buenos días. Muchas gracias. Me llamo Ana Martínez, vengo de la UNAM y quería preguntarle a la señora embajadora, ¿esta Legión Caribe estaba relacionada de alguna manera con la masonería? ¿Hay noticias de eso? Y la segunda pregunta es, ¿dónde quedó la Legión Caribe? ¿A qué dio origen? Porque me da la impresión de que no se cortó solamente. Es ignorancia total, ¿eh? Yo soy totalmente ignorante. Pero bueno, te paso la pregunta. Vamos a recoger 3 o 4 preguntas, si os parece. Luego Bueno, una pregunta también a la embajadora. Primero, felicitarlos a la mesa, fue magnífica. Muchas felicidades, muchas gracias. Y preguntarle a la embajadora, tengo entendido que la Legión Caribe, sáqueme usted el error, triunfó, digamos, nada más en Costa Rica con Pepe Figueres, lo demás no llegó nunca a cuajar, aunque no sé si se pueda tomar como un antecedente muy claro, a través de Bayo, desde luego, de la Revolución Cubana. Es así un preámbulo a la Revolución Cubana. Y a Jorge le quería preguntar, mencionabas el contexto del asesinato de Gallostra, el alemanismo, ¿qué tan, conforme a lo que tú has estudiado, qué tan evidente pudo ser o qué tan real pudo ser que estuvieron a punto de reanudarse las relaciones diplomáticas con Alemania y Franco, bueno, entre ambos países en esa época en que ya estaba la línea Iberia, por ejemplo, volando entre los dos países? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no es así, ¿tú, Manolo? Gracias. Si no es así, embajadora, ¿puedes empezar, por favor? Gracias. No hay noticias de que estén ligadas a la masonería. Y sí, ¿en qué derivó la Legión? Efectivamente no se cortó ahí. Después del intento en Luperón en el 49, lo que hacen es volverse a redistribuir en la región, sobre todo lo que mencioné en Guatemala, ¿no? Y que tratarán de alguna forma luego de apoyar efectivamente la relación con la Revolución Cubana, porque muchos de ellos van a regresar a México y ahí encuentran nuevamente a Bayo.
¿no? Incluso en los informes de la Dirección Federal de Seguridad ubican ya a Bayo incluso un proceso después, ¿no? Ya en 1952, 54, incluso trabajando con el gobierno venezolano, luego con el gobierno dominicano, obviamente como doble agente, y finalmente los últimos informes es de su incorporación de muchos de los que regresan de la Legión Caribe, particularmente los españoles, a unirse nuevamente a las fuerzas de Bayo, que efectivamente van a ser los que van a entrenar parte de estos grupos, ¿no? Y sí, se puede decir que el mayor triunfo fue Costa Rica con Pepe Figueres, pensando en que derrocan al anterior presidente porque está ligado a los comunistas, pensando ya en Guerra Fría, que es el Partido Vanguardia Popular. Entonces no es casual tampoco que haya llegado Costa Rica a triunfar, porque también hubo un apoyo de alguna forma, o por lo menos cierta permisibilidad por parte de Estados Unidos de facilitar la llegada de la Legión, particularmente en Costa Rica, que va a cambiar ya con el tema de Dominicana y Nicaragua, ¿no? Gracias. Jorge, creo que yo tengo una pregunta también para ti, a lo mejor puedes agrupar las dos, ¿no? ¿Te parece? De cosas que te he leído también. ¿En qué medida este flujo de ida y vuelta, ¿no? Digamos, se puede considerar desde el punto de vista historiográfico e intelectual importante? Es decir, hablamos mucho, ¿no? En el caso de la institución de libre enseñanza, es evidente, ¿no? De la influencia, ¿no? Que tuvo, digamos, el exilio español en el ámbito académico, intelectual, científico, literario, pero también la vuelta, ¿no? En qué medida también ha habido flujos que han, digamos, ese tipo de pensamiento, de labor creativa, ¿no? Han regresado también, digamos, en un exilio que se hizo muy largo, ¿no? Y que también, digamos, tiene frutos aquí a la vuelta aquí en España, ¿no? ¿Entiendes un poco de qué te comentar? Sí. Por favor. Para largo, porque... para 3 minutos. Como decía Pepe, es uno de los grandes debates que hemos tenido, ¿no? Los historiadores en torno al retorno exitoso o no exitoso. Empiezo por Gallostra y sigo con esta cuestión. Claro, es decir, tenemos que ponernos en el contexto. Como decía antes, se había firmado el acuerdo comercial en 47, es decir, desde el punto de vista de la fuerza que tenían las instituciones republicanas en el exilio, estaban ya muy cuestionadas. Había habido el giro del Partido Socialista hacia los encuentros con Don Juan. Es decir, el contexto internacional del franquismo se acercaba ya bastante a su relación luego de un cierto privilegio con Estados Unidos. Es decir, en ese contexto y en los intereses de Alemán había habido ya también contactos de muy diverso orden. Es decir, no olvidemos que en el año 48, si no recuerdo mal, es el viaje de Herrera a Oria, Ángel de Herrera a Oria, es decir, sector católico, es decir, que está en México buscando la manera de entrar. Es decir, hay distintos ámbitos de los que se está trabajando, ¿no? Es decir, el envío por primera vez de un diplomático de carrera con amplia experiencia en América Latina, como había sido José Gallostra y Coelho de Portugal, es decir, indicaba que todo podía ir por un proceso de adecuación. Pero claro, es decir, a Coello de Portugal lo asesina un anarquista español, Salvador Fleitas, en febrero del 50. Un anarquista español que estaba pagado por Gallostra como informante para saber qué estaban haciendo los exiliados, y eso, de alguna manera, fueron momentos críticos, porque Alemán recuerda a otra escala mucho menor de lo que fue lo de Trotsky, pero está recordando, es decir, esta persona está aquí, Gallostra está con mi beneplácito, es decir, y estos se vuelven a entrometer en las acciones del ámbito de la propia política mexicana. ¿Qué ocurre? Es decir, la policía mexicana revisa, es decir, los diarios de Coello de Portugal, que hacía esos diarios para luego los informes que enviaba al Ministerio de Exteriores, y, es decir, una mano amiga, entiendo que de los republicanos, filtra esos documentos a la prensa. Y claro, Gallostra decía pinches indios, pinches no sé qué, el PRI son unos corruptos. Es decir, el diario fue tal escándalo del ámbito de los diarios íntimos que, digamos, es decir, de las notas de Gallostra, que consiguió de alguna manera frenar, es decir, el ámbito, porque fue un escándalo mayúsculo. Es decir, pero hubo momentos en los que eso pudo haberse dado, ¿no? Es decir, sobre todo por la pérdida de
por la pérdida de posibilidades reales que tiene ya el Gobierno de la República de ser un ente político activo, es decir, significativo, ¿no? Es decir, entonces luego si quieres seguimos, Luis, porque hay cosas. Claro, lo del retorno. A ver, el retorno, el no retorno ha sido, creo que el gran debate historiográfico de los que nos dedicamos al exilio en los últimos 15 años. Y hay distintas corrientes. Hay, si me permiten, el paradigma Jordi Gracia, ¿no? Es decir, que considera que, bueno, que el exilio tenía primero poco que aportar y que, bueno, pues luego tampoco eran tan significantes y que aquí no se estaba tan mal después de todo. Es decir, y que de alguna manera hubo un retorno más o menos simbólico en el ámbito de la transición, como atestiguan aquel programa de Soler Serrano A Fondo, ¿no? Donde iban llegando los viejitos del exilio llorando y que con aquello era prácticamente suficiente. Y luego hay otro grupo de historiadores, si se quiere, un poco más peleones, donde está el profesor Aznar Soler, donde me honro en participar yo también, Maripaz Valibrea y otros, que consideramos que el retorno del exilio fue bastante insuficiente desde el punto de vista de lo que tiene de su trayectoria y de su gran legado político. Es decir, no hablemos ya de la no participación de los partidos republicanos en las primeras elecciones democráticas. El PC era, es decir, asimilable, pero un tipo como Giral, un institucionista como Giral, era, es decir, proscrito, ¿no? Es decir, y de alguna manera, es decir, pues de aquellos polvos estos lodos. Hay determinados ámbitos en esa recepción que si quiere tiene que ver con un ámbito, es decir, donde lo cultural, si lo vemos de una forma, digamos, despolitizada, puede ser hasta ornamentalmente útil, pero desde el punto de vista de lo que es la transición y la fuerza que tiene, es decir, el simbolismo del exilio, desde el punto de vista político, es decir, pues creo que todavía sigue siendo, como dije en aquel libro, la utopía de un regreso que no pudo ser, ¿no? Es decir, creo que es un aspecto en el que todavía quedan bastantes cosas. Es decir, he nombrado a Manuel Aznar Soler, pero habría que nombrar a Maripaz Valibrea, Sebastián Faber, Fernando Larraz, muchos otros investigadores que, es decir, plantean desde un punto de vista tal vez un poco más crítico el ámbito del exilio, ¿no? Está bien las placas, está bien los homenajes, pero yo siempre digo, lo dije en México, en el Colegio de México el año pasado, es decir, está muy bien, es decir, pero hay que leer al exilio, es decir, y hay que ver, es decir, lean, es decir, La gallina ciega de Max Sau, ¿verdad? Es decir, y verán que lo de la gallina ciega de Max Sau con lo que estamos viviendo, pues en el fondo Max Sau era un auténtico visionario, ¿no? Es decir, muchas gracias. Pepe, José Francisco, un último mensaje, si queréis. Pepe, ¿empiezas? Así sí. súper... Bueno, yo creo que yo tengo una visión un poco diferente. Yo creo que, a ver, hay dos temas, por lo menos. Está, por un lado, la contribución y luego también está el ámbito personal. Desde el punto de vista del ámbito personal, hay una cosa de la que no hemos hablado, pero que yo creo que es de las que están por trabajar más, que es estudiar, ya desde el punto de vista, no sé si es antropología, como puede ser, estudiar todo lo que significa el dolor, todo el dolor que desde el primer momento el exilio es una máquina de dolor, de extrañamiento. Ese es un tema que en otros exilios del periodo sí que se ha estudiado más. Pero yo creo que este es un tema, en fin, estoy pensando en esa película fascinante Desde el balcón, esa pequeña película, en fin. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí que yo creo que están sin hacer. Pero eso tiene un aspecto que sí que está más estudiado, que es que evidentemente los refugiados descubren cuando vuelven que no son de ninguna de las dos partes. Porque, claro, el problema es que ya adquieres la condición de transterrado. Y eso ya son apátridas. Y por mucho que se hayan integrado en la vida mexicana, quieran volverse a integrar en la vida española, yo, la mayor parte de los testimonios que he podido recoger, es raro una persona como Arturo de la Calzada, pero incluso Arturo, en las muchísimas conversaciones que tuvimos, pues no dejaba de ser una persona que no se terminaba de encontrar en ninguna parte. Pero es mucho más amarga, la experiencia de Bali Gai, por ejemplo,
Es mucho más amarga la experiencia de Jiménez Frau, que no es exiliado mexicano, pero que sí tiene muchas vinculaciones. Eso es un aspecto. Y luego, desde el punto de vista de la contribución, hay algo que no es estrictamente político, pero que creo que es muy importante. Es que yo creo que sí que, por supuesto, en las antípodas de Gracia, que la contribución de muchos, de la obra y de muchos de los exiliados es decisiva para la España actual, para la transición. Eso no significa que todos sean, porque evidentemente tú has citado a Maxau, yo asistí a un consejo de Cuadernos para el Diálogo, yo entonces tenía 19 años, en la que Maxau prácticamente nos puso verde, nos insultó. Maxau hace ese viaje, que de ahí sale La gallina ciega, hace viaje a España y le pasa como a todos los demás, que no se encuentra, pero él saca conclusiones generales. No se encuentra, pero entonces nos insulta, en fin. Con razón. Sí, no. Con razón, quizás un poco sin mucha flexibilidad para entender qué es lo que se hacía dentro. Pero, con independencia de eso, sí que creo, y eso creo que hay toda una línea de otros estudiosos, no voy a citar a ninguno para no complicarle la vida, en que sí que han hecho aportaciones. O sea, yo creo que en este momento sí que hay un grado de conocimiento muy grande de las contribuciones concretas, de las contribuciones a qué. Pues evidentemente se ha hecho referencia a Jorge en su primera intervención, en sus primeros momentos de la intervención, a este mundo disparatado en el que nos toca en este momento vivir, sufrir y ojalá que combatir. Pues en este mundo, evidentemente, más que nunca, muchas de los planteamientos, de las propuestas, voy a ir a mi terreno, de la gente de la institución, siguen plenamente vigentes porque la búsqueda de la paz, la defensa de la igualdad, la defensa de la igualdad del género, en fin, montones de cosas que parece que están puestas en cuestión. Pero no creo que por falta de vehículos políticos, sino es más complejo para mi gusto, y sí que creo que ha habido una influencia positiva en todo lo vivido, porque yo creo que lo que se han vivido estos 40 años, aunque en este momento podamos estar insatisfechos, tiene muchísimos aspectos muy positivos en los que yo creo que ha contribuido el exilio. Creo que se perciben los matices. Para finalizar esta ronda que irresponsablemente yo he provocado, ¿no? Creo que Jorge, y nos conecta muy bien con la sesión que viene a continuación, creo que Jorge tiene algo que decir, luego daremos también la palabra a Francisco. Bueno, yo creo que no lo necesito, pero no un ejemplo ilustrativo. ¿Quieres decir algo más? Yo, por ejemplo, hice un libro sobre el institucionismo en el exilio en México y en Estados Unidos. Y uno de los aspectos poco recordados es precisamente la fuerza política que tuvo la gente de la institución en la Declaración de La Habana y en el ámbito en que fueron, es decir, la Unión de Profesores Universitarios en el Exilio, es decir, hubo una implicación política, es decir, fuerte, sofisticada, que está, es decir, realmente olvidada por parte de la institución. Y recordamos a veces figuras, es decir, Jiménez Frau, que se paseaba del brazo del duque de Alba y desconocía al embajador Pablo de Azcárate en Londres. Es decir, son elecciones, es decir, los académicos, es decir, tomamos elecciones y tomamos posiciones de ámbitos en los que de una misma matriz salen aspectos diferentes. Pepe lo sabe, yo soy discípulo de Suárez Cortina y de Suárez Cortina puede salir mi querido amigo, presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, o puedo salir un tipo un poco más rojeras como soy yo, ¿no? Es decir, de la institución han salido muchas cosas, es decir, pero también uno tiene ciertas elecciones a la hora de tomar posiciones en el ámbito del desarrollo, ¿no? Sí, dos dimensiones, después de escuchar las mesas, las intervenciones, dos dimensiones que creo yo hay que ver. Una cosa es la cuestión política del exilio. Yo estoy historiando el instante, 2 de agosto del 45. Potsdam. Truman, Atl y Stalin
vuelven a traicionar a la República Española, como lo hicieron en el 36 y en el 39 estas mismas potencias. Historiar el instante nos permite reconocer que este proceso, gran proceso cultural de luz, de enorme contribución al mundo iberoamericano, que es el exilio español, desde el punto de vista de la cultura, el arte y muchas cosas, la ciencia. Ayer escuchamos una conferencia extraordinaria de Miguel Ángel Puig, tienen otro sentido cuando se analiza la historia política, la realpolitik, cuando se aplican las políticas. Y si desde el 2 de agosto del 45 se dan cuenta que no van a derrocar a Franco, lo hubieran derrocado pero tranquilamente las potencias, y no lo quisieron hacer desde el 2 de agosto del 45. Y ahí es donde empieza, yo creo, el gran fracaso de la política del exilio, del gobierno español en el exilio. Y algo más que abono, me permito decir que yo, ese documento que hiciste referencia, Jorge, del acuerdo del 47, que ayer hablando con Luis también, yo lo encontré hace muchos años en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y es el ministro franquista del Ministerio de Economía quien viene con Miguel Alemán a firmar ese acuerdo comercial, que entre otras cosas permite primera vuelo comercial México-España, que México le vende garbanzo muy barato a Franco también. No solamente los argentinos le regalaron trigo, México también vendió garbanzo muy barato. Y desde luego le acabamos de hacer un homenaje a Cantinflas en México, en España. Es decir, ese acuerdo comercial es muy importante y define muchas de las relaciones políticas y culturales inéditas que se habían dado entre México y España desde la historia soberana. Bueno, como les decía, esta última ronda yo creo que nos conecta bien con lo que viene. No sé si el profesor Serrano quería hacer... ¿Sí? Ballender quería. ¿Quién? James Ballender. Ah, perdón, es que no veo de aquí bien. Ballender. Sí. El micro. En cuanto a la intervención política de la institución libre, una figura para mí importante es Anselmo Carretero. Anselmo Carretero, que era muy de la institución, muy de la residencia de estudiantes, ya desde finales de los 40, principios de los 50, en la revista Las Españas, estaba promoviendo una visión a futuro, no estaba pensando en el pasado, una visión a futuro de lo que podría ser España, ¿no? Y defendió esa idea de España como una nación de naciones, que después fue encapsulada en la Constitución, ¿no?, del 78. Realmente es una figura muy importante y que estoy de acuerdo con lo que dice Jorge de Hoyos, que hay figuras muy olvidadas, ¿no? Y uno de ellos es Anselmo, ¿no? Él mismo estaba muy consciente, yo lo entrevisté al final de su vida, ¿no?, muy orgulloso de haber logrado esto, verlo plasmado en la Constitución, ¿no? Paramos aquí. Muy bien. Creo que nos queda todavía una hora y media para poder seguir debatiendo. Les pido un aplauso para los panelistas.